Buenos días a todos, soy Verónica del Río, codirectora de ORH. Os doy la bienvenida a este webinar ORH titulado Edad y Salud Laboral. Esta sesión que hoy celebramos forma parte de un ciclo que estamos organizando en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Este ciclo tiene como título Salud Laboral y Nuevos Modelos Laborales y tiene el propósito de analizar cómo hemos de concebir y gestionar los riesgos laborales en el contexto actual de cambio de paradigma y cómo hemos de integrar en esa gestión, pues todos los factores que están perfilando, pues el nuevo ecosistema laboral. Hablamos pues de temas como la movilidad, la flexibilidad, por supuesto la tecnología y el tema que hoy nos ocupa, que es la diversidad generacional. Tenéis toda la información de este ciclo en nuestra web, observatoriorh.com, en el apartado de webinars. De todas formas, yo os la voy a dejar ahora los enlaces directos a todo ello en el chat para que podáis completar la información sobre este ciclo, todos aquellos que estéis interesados en él. Y no quiero robar más tiempo a la sesión de hoy, que abordamos un tema súper importante, como es, como os digo, el de la salud y la edad, salud y diversidad generacional. Porque estamos en un momento donde las organizaciones pues cuentan con una gran riqueza generacional en su seno y no podemos pasar por alto pues que esas diferentes generaciones que conviven en ellas pues tienen pues para empezar diferentes conceptos de lo que es la salud laboral, también diferentes necesidades y diferentes expectativas y todo ello pues obliga a las organizaciones a gestionar con un enfoque diferente, pues sus políticas y programas de políticas activas de salud, ¿no? Es de todo ello de lo que vamos a hablar hoy. Para ello nos acompañan tres ponentes que ahora os los voy a presentar, pero antes de eso os voy a comentar dos cosas más muy rápidas. La sesión está siendo grabada y en los próximos días vais a recibir por correo electrónico tanto el vídeo de la sesión como el material que vamos a compartir, que van a utilizar nuestros ponentes en sus exposiciones. Y también comentaros que vamos a tener un primer bloque donde vamos a escuchar a los expertos que nos acompañan, pero también vamos a reservar un pequeño espacio final pues para vuestras preguntas. Os invito desde ya a que podáis ir dejándonos aquellas cuestiones que queréis plantear a nuestros expertos, pues tanto lo podéis hacer o bien en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma o en el propio chat. Ahí, ¿vale? Reservaremos pues 10-15 minutitos de la sesión, pues eso, a que ellos os den pues buena respuesta a todas aquellas dudas, cuestiones, preguntas e incluso, pues que podáis compartir vuestras reflexiones con ellos. Ahora sí, sin más dilación, paso a presentar a los ponentes que tenemos esta mañana con nosotros. Están con nosotros Pedro Quintana, que es el jefe del Servicio de Formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, y Teresa Moreno, jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del IRST, y Ángeles Alcázar, que es socia directora de Generaciona y una gran experta en el tema de la diversidad generacional y sobre todo de ayudar en las organizaciones a desarrollar el talento desde esta perspectiva de la diversidad generacional. Bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos y Pedro, te cedo el turno de palabra. Muchas gracias, Verónica. Pues buenos días. Como decía Verónica, estas jornadas, este ciclo de jornadas que se está organizando junto con el Instituto Regional sobre nuevas realidades laborales entronca con el tercer eje del sexto plan de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, en el cual hay un punto específico que habla del envejecimiento de la población laboral. Por eso, nuestro interés en que estos temas se debatan y se difundan para ver qué posibles, cómo se puede abordar este envejecimiento de la población laboral desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Entonces, ORH nos está organizando estas jornadas y, le paso la palabra al resto de los ponentes y, sobre todo os dejo con mi jefa Teresa, que es la que va a hablar en el nombre del instituto sobre estos temas. Pues gracias, Pedro. Pues vamos si quieres, a entrar ya en materia, porque como bien dices, tenemos una horita por delante, un tema muy interesante y dos grandes expertas en esto que yo creo que nos van a enriquecer mucho pues, la reflexión y el análisis. Ángeles, si quieres empezar tú.
Voy a empezar a compartir la presentación. Perfecto. Un momentito, que no la veo ahora. Un segundito, que ya sabes que estas cosas... No pasa nada. Un segundo. Vamos a ver, un segundo. Me está aquí la presentación. Y no sé por qué razón. Un segundo, chicos. Vamos a ver si quiere hacerme caso. Bueno, está aquí, ya está aquí. Estas cosas son las que pasan del directo, ya sabéis. Exacto, ya lo sabéis y ya estamos todos curtidos en ello, así que no te preocupes. Vale, un Bien. segundo, que... Vale. Perfecto, la tienes. Pues ahora ya está. Ahora sí que vamos a verla. Vale. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, deciros que el Observatorio Generación y Talento, como ha dicho en este caso Verónica, pues es un referente en la materia de análisis, estudio, investigación en diversidad generacional. Sobre todo en términos de productividad, para acompañar y dar pautas a las organizaciones para gestionar lo que es el talento con independencia de la edad, ¿no? Como bien ha introducido Verónica, las compañías presentan cada vez plantillas que son más heterogéneas. Es una realidad que en el ámbito laboral, ahora mismo, dependiendo del tipo de organización, hay hasta 5 generaciones trabajando, ¿no? Lo que son los baby boomers, los tradicionales, la generación X, la Z, y cada generación tiene sus culturas, sus valores, sus ideales, sus gustos y su propio idioma. Pero es que entre ellas se llevan 51 años, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a impactar no solamente el aspecto socioeconómico y evolución que han vivido, sino todos sus valores y sus ideales, ¿no? Os presento un poquito lo que es los miembros del observatorio. Tenemos distintos órganos, pero en primer lugar destacar el comité promotor. El comité promotor está formado por los socios protectores, los socios colaboradores y los socios académicos. Y entre ellos y entre todos se decide colegiadamente qué es en lo que vamos a trabajar cada uno de los años. Los ciclos de trabajo para hablar sobre diversidad generacional. Ahí, como veréis, están vuestros distintos trabajos. En principio empezamos a hablar del diagnóstico de la diversidad generacional, que trabajamos año y medio en Madrid y en Barcelona, el trabajo de liderazgo intergeneracional, salud y bienestar, que es el que vamos a comentar hoy, y salud y bienestar en tiempos de COVID. El trabajo de salud y bienestar lo acabamos justo cuando empezó el COVID, pero de alguna manera lo dejamos aparcado por la situación sanitaria en ese momento, que no era el momento oportuno de hablar, ¿no? Estos dos trabajos vamos a tratar de hacer una síntesis de la exposición de los resultados que salieron, ¿vale? Bueno, en primer lugar, os tengo que decir que el trabajo de salud y bienestar intergeneracional nos basamos para ello en el modelo salutogénico. Y diréis, bueno, ¿y esta palabra qué significa? Nosotros también al principio, porque estuvimos intentando analizar cuál sería nuestro enfoque de arranque, y también, bueno, pues estuvimos investigando. Esta palabra lo único que significa es que el modelo se centra en la autopercepción que tienen las personas sobre su salud y bienestar, gestionando la salud como una competencia personal. Para ello, se basa fundamentalmente en dos factores, lo que serían los recursos generales, que son los recursos tanto internos propios como los externos, y el sentido de coherencia. Cuando estamos hablando de recursos propios, estamos hablando, por ejemplo, de los conocimientos, la experiencia, la autoestima, y cuando estamos hablando de recursos externos, pues es el apoyo que tenemos de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro entorno, ¿no? En este sentido, es evidente que cada generación tiene recursos internos y externos que son totalmente distintos. El estudio se basa en el análisis de la salud física, psicológica, social y laboral. Esos son los 4 aspectos que se han ido realizando en este trabajo. Para ello, constituimos distintos órganos y principalmente destacar el Comité de Expertos de Salud y Bienestar. ¿Por qué? Bueno, pues que nosotros no somos médicos, no somos psicólogos, y en este caso sería un atrevimiento por nuestra parte no ir acompañado de especialistas, como en el caso de hoy, bueno, pues que tenemos la oportunidad de escuchar a Teresa, que nos va
bueno, pues a dar la parte técnica de este asunto, ¿no? Nuestra investigación parte de una visión de 360. Siempre trabajamos en ese sentido. Oímos la voz de los empleados, de los responsables de recursos humanos, de salud laboral, así como de los miembros del experto, ¿no? De ahí lo que se analiza son, en este caso, cuáles serían los recursos internos y externos que tendría cada generación. Dicho en primera persona por ellos, se analizaba por los expertos de recursos humanos y salud laboral de cada compañía y una vez que obteníamos las conclusiones, se llevaban a ese comité de expertos para aterrizar de manera más precisa. Y a partir de ahí, pues lo que se analizaba es cuáles son los recursos que también tiene la empresa para ayudar a esas distintas generaciones y cuáles son los deseables, ¿no?, que se ponían en marcha. A partir de ahí, a ver si me quiere dejar pasar la siguiente. Un segundito. Ahora. Bueno, trabajamos también con la Universidad Europea. Nosotros siempre trabajamos con una universidad que nos da rigor científico. En este caso fue la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, que nos ayudó a poner en valor todo nuestro trabajo. Bueno, como veréis ahí, la metodología se utiliza una metodología cualitativa y también cuantitativa. Se hicieron focus group, estudios en profundidad con los empleados, etcétera. Bueno, como esto lo vais a tener, y esto se trabaja ya con la red de empresas, que es la que pone a su disposición los empleados para que de alguna manera sean analizados. Y ahora ya nos vamos a presentar a las generaciones, ¿vale? En este caso estamos hablando de la generación Baby Boomer. ¿Quién es la generación Baby Boomer? Bueno, pues son los que nacieron entre el 56 y el 70, son los que hoy tienen 52 a 66 años y fundamentalmente introduciros que es una generación en que vivieron una adolescencia, una juventud que coincide con la transición o la democracia, ¿no?, española. Votaron la Constitución del 78, hay un hito importante que es la incorporación de la mujer al trabajo, cuando todavía el tema de la conciliación estaba muy lejos. Los baby boomers son actualmente, suelen ser los managers o directores de las organizaciones y sin embargo también hay que tener en cuenta que en muchos casos han sido o están siendo desvinculados o jubilados, ¿no? Y paradójicamente se ha alargado su fecha de jubilación hasta los 67 años, ¿no? La crisis pues les ha impulsado del mercado laboral, bueno, pues sin atender un poco a sus circunstancias personales, ¿no? La generación Baby Boomer es una generación que está comprometida con la dimensión de la compañía, tiene una visión estratégica, tiene capital social y bueno, pues se han ido adaptando. Es una generación que ha crecido en el blanco y negro de la televisión y sin embargo ahora mismo pues son unos adictos al WhatsApp, ¿no? Es una generación que nosotros decimos es una generación del esfuerzo, del sacrificio, del respeto, son embajadores de la marca de su compañía. Y en cuanto a la salud física, decir que, bueno, en este momento pues la salud física parece debilitada, aparecen los primeros achaques y esta generación no ha sido educada en la prevención y han empezado a cuidarse mucho más tarde. Por tanto, ellos sí acuden a los servicios de salud, a los servicios de bienestar, pero de manera reactiva, es decir, no tienen el foco en el autocuidado, ¿no? Los expertos nos trasladan que deben ser mucho más proactivos en esta vigilancia de su salud y nos dicen que tenemos que ayudarles a promover esa actividad física y ese autocuidado, ¿no? En cuanto a su salud psicológica, podemos decir que es la que está psicológicamente mejor enfocada que el resto de las generaciones. Y todo ello porque, bueno, pues porque tienen tal vez esa capacidad y esas herramientas que han tenido y habilidades que han ido adquiriendo a lo largo de su vida, ¿no? Se han enfrentado a muchas crisis, a muchas circunstancias cambiantes y adversas en su mundo profesional y personal y cuentan con esos valores que es la resiliencia, la disciplina, la capacidad para el trabajo y la experiencia, ¿no? Y por otro lado, es la generación que en este momento tiene más solvencia económica, ¿no? Y en cuanto a la salud social, pues le da muchísima importancia a lo que es la familia y los amigos, son muy activos en sus relaciones, pero de alguna manera también llega el momento, les ha impactado, pues que llega el momento de cuidar a sus padres y en muchos casos a sus nietos, ¿no? Por otro lado, se ha notado, se ha puesto de manifiesto
que empiezan a tener pérdidas familiares y de amigos y por consiguiente aparece el duelo, ¿no?, de los amigos y familiares. Y aunque es una generación con fuertes lazos sociales, en lo laboral los expertos nos avisan que tienen que mejorar el concepto de la relación con otras generaciones, el equipo intergeneracional. En cuanto a su salud laboral, bueno, pues se ve algo debilitada por esta falta de estímulos cognitivos, ¿no?, en el trabajo, y esa falta de reconocimiento a su experiencia, la inseguridad laboral, por el miedo a ser sustituidos ante la jubilación, ¿no? Y ante esta situación, pues los expertos nos dicen que tenemos que ayudar a gestionar sus emociones, ayudar a ese tránsito, a esa nueva situación laboral y potenciar ese afrontamiento, ¿no?, a una nueva etapa vital que se presenta, reforzar un poco esos que estaba comentando anteriormente, que es en lo que está basado el trabajo, en esos recursos internos que tú tienes para gestionar esa incertidumbre. A continuación os voy a presentar, si quiere mi presentación, sí, a la generación X. ¿Quién es la generación X? Bueno, pues son aquellos que nacieron entre el 71 y el 81, ahora mismo tienen entre 40 y 50 años, de 41 a 51. Estos nacieron en la transición española, viven una democracia de larga estabilidad y es la primera generación posiblemente mejor preparada del país, porque tiene una mayor formación académica y una experiencia internacional. A ver, mejor formada en el sentido de con carácter general. No quiere decir que los tradicionales y la generación baby boomer no lo fueran, sino que aparece a un nivel, a un porcentaje más alto. Y surge lo que le llamamos las carreras duales. Hay una mayor incorporación de la mujer al mundo laboral y, por tanto, ahí aparece lo que se llama la carrera dual, ¿no?, del hombre y la mujer. Es una generación que es la generación sándwich, le llamamos. Sándwich, ¿por qué? Porque está entre los baby boomers, los tradicionales, y las generaciones mucho más jóvenes. Es una generación sándwich en el ámbito familiar. Son ahora mismo una generación que son los soportes de la organización empresarial en este momento y familiar. Por tanto, están en una situación de mucho estrés y ansiedad. Esta generación, yo siempre digo que se han olvidado de su yo como persona, ¿no? Están, digamos, preocupados por su familia, por sus hijos, por sus equipos. Están dando todo lo mejor de ellos y se han olvidado prácticamente de sí. Son una generación que en el ámbito laboral, deciros que todo el trabajo que estamos desarrollando nosotros de generaciones está focalizado en el ámbito laboral, ¿eh? Por eso me remito mucho a ese término. Bueno, pues que están orientados a objetivos. Son una generación muy, muy efectiva. Es una generación que tiene como valores el esfuerzo, el sacrificio, exigencia, adaptabilidad y resiliencia, ¿no? Esto les afecta, todo esto que hemos comentado les afecta a su salud. Es una generación que su mayor, digamos, deficiencia o aspecto a reclamar es la mayor cantidad de tiempo. No tienen tiempo, tienen ausencia de tiempo. En cuanto a su salud física, bueno, pues podemos decir que empieza a aparecer ya algún pequeño achaque, pero ellos dicen que, sin embargo, no tienen tiempo para cuidarse, ¿no? Y los expertos nos avisan de la necesidad de potenciar y favorecer el autocuidado de esta generación y que lo hagan desde una perspectiva de género, especialmente enfocada a las mujeres que empiezan a tener, bueno, pues unos problemas distintos, ¿no?, que al resto de sus homólogos, que son en este caso los varones. Y en cuanto a la salud psicológica, vemos una generación que tiene importantes soportes psicológicos. Hemos dicho que es una primera generación mejor formada. Entonces, unos aspectos que tienen tal vez para apoyo y fortaleza son la formación y la responsabilidad, ¿no? La formación es un factor motivador que le ha dado, que le ayuda a seguir progresando profesional y personalmente. Y con respecto a la responsabilidad, esto le da un equilibrio tanto en su vida personal como en su vida laboral. En cuanto ya hablamos de la salud social, tenemos que manejan, bueno, pues de manera positiva las habilidades sociales, ¿no? Pero en cambio siguen teniendo, aquí vuelve a surgir el tema de que siguen teniendo problemas con el tema del tiempo. Bueno, centrándose sobre todo en su ámbito más familiar, amigos, familias,
más próximos, pero siempre olvidándose de ese yo. No tienen tiempo para sí mismo. Eso es un tema, digamos que ese recurso lo tienen que trabajar. Es decir, está bien ese nivel de exigencia y ese autoesfuerzo que hacéis, esa residencia, pero de alguna manera tenéis que centraros también en vosotros y empezar a cuidaros. En cuanto a la salud laboral, pues viven esos factores y debilidades que hemos comentado y tienen un gran nivel de estrés y ansiedad. Primero porque son el pilar fundamental de la organización de la familia y luego porque no saben gestionar de alguna manera esa capacidad que tienen para asumir todas las responsabilidades laborales y familiares, ¿no? Con ese grado de autoexigencia. Y por último, hay que destacar que el recurso del apoyo psicológico, que en este caso les ayudaría muchísimo y que necesitan tanto, pues sigue generando rechazo por esta generación. Es decir, saben de sobra que tienen esa necesidad, pero son incapaces de acudir a, en este caso, pues al especialista, ¿no? O algún tipo de ayuda. En la generación Y, os voy a presentar a esta generación que es tan amada o tan odiada como, como popularmente se la conoce, ¿no? Son los millennials. Nacieron entre el 82 y el 92. Bueno, pues esta generación nace en plena democracia y libertad y son los hijos del bienestar. Tuvieron la suerte que han ido creciendo y desarrollándose en una situación económica muy favorable de nuestro país. Nacen en la era digital, en un mundo muy globalizado. Lo que ocurre que sí es cierto que para comprender un poco la forma de ser de los millennials y su actitud, hay que tener en cuenta que si bien nacen en un momento de bienestar, sí que es cierto que cuando se van a incorporar al mundo laboral, bueno, pues se encuentran con una crisis tremenda. Muchos de ellos tuvieron que salir de España, tuvieron que trabajar fuera y los que se quedaron aquí en muchos casos se colocaron en posiciones inferiores a la formación que ellos tenían, ¿no? Son jóvenes que buscan retos y bueno, están preocupados por su desarrollo profesional. Las marcas, los logos de la compañía, bueno, son atractivos, pero no por ellos mismos, sino va acompañado de un proyecto que les apasione y necesitan flexibilidad y autonomía, ¿no? Es una de esta generación, bueno, es de todos conocidos que tienen pues todos los grados, todos los máster y todos los digamos que posgrados necesarios, ¿no? Es una generación que tiene mucho conocimiento y una gran capacidad, pero lo que les hace falta es desarrollar sus habilidades. Las tienen, pero no las han desarrollado. No han desarrollado las habilidades profesionales y, por tanto, los recursos internos y externos tampoco. Cuando hemos utilizado el modelo salto-eugénico, deciros que sí, lo que mira este modelo es el tipo de recursos generales que uno tiene, ¿no? La resistencia, recursos internos y externos. Pero hay otro aspecto muy importante que es el sentido de coherencia. Y ese sentido de coherencia es la habilidad que tú tienes para saber que tienes esos recursos y ponerlos en marcha. Entonces, bueno, pues a la generación Y y a la generación, lógicamente, Z les falta. Son jóvenes apasionados, que están, como os he dicho, orientados a retos, no les da miedo el cambio, la innovación la llevan implícita, tienen ganas de motivarse, ¿no? Y por otro, me gustaría destacar que admiran al líder y no al jefe. Ellos dicen que el líder tiene que ser como el DJ, que pone la música y los demás bailan al son que ellos quieren, ¿no? Bueno, en cuanto esto les afecta a la forma de entender cómo es su salud. La salud física. Bueno, pues ellos manifiestan que no tienen problemas, no le dan importancia, consideran que no, en este momento no lo tienen y posiblemente tengan su razón porque no tienen nada grave, ¿no? Pero se basan en una visión cortoplacista y tienen una sensación que son invulnerables debido a posiblemente a esa edad. Pero sin embargo no les ayuda en nada esta situación y esta visión a lo que sería el prevenir ese bienestar a corto plazo, ¿no? Los expertos dicen que esta generación tiene que poner el foco porque no están, digamos, poniendo medios en enfermedades infecciosas que pueden desarrollar y los pocos hábitos saludables que se pueden convertir en enfermedades crónicas en el futuro. En cuanto a la salud psicológica, la estabilidad emocional de esta generación es mucho más débil que la de las otras generaciones que hemos comentado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque ellos tienen falta de tiempo también, bueno, pues para hacer todas esas actividades que ellos quieren, ya las comentaremos,
y sobre todo porque tienen poca tolerancia a la frustración, cuando no consiguen los objetivos de la vida profesional de manera más inmediata. Nos han comentado que los recursos internos que tienen, pues de alguna manera os he dicho que no los aprovechan para, bueno, pues remediar esa frustración. Aspectos positivos en cuanto a esta salud psicológica, pues la autoestima que tienen muy alta, la innovación, la creatividad, la formación, sus conocimientos, pero en lo referente a la aceptación del cambio, que la aceptan, también tenemos que hacer un matiz, y es que la aceptan, pero siempre que vaya en consonancia con sus intereses. Si no, bueno, pues son resistentes al mismo. También hay que destacar la relación que tienen con las redes sociales, ¿no? Que minimiza lo que es su salud mental. ¿En qué sentido? Bueno, pues el tema de la desconexión, que además, bueno, pues se ha hablado mucho en estos últimos días en los medios de comunicación, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues esta falta de desconexión lo que hace es que les altere el tema de salud física, psicológica, social, y hay que reducir esa alta dependencia de lo que son los medios informáticos y bueno, pues se propone también el fomentar el desarrollo en una actitud que se ajuste a la realidad y no a la digital. ¿Qué significa? Esta generación y la siguiente viven como dos realidades, ¿no? Es la realidad de tú como persona y la realidad de las redes sociales, los light, ¿no? Es decir, vivimos un poco en me voy a un restaurante, estoy haciendo un viaje y lo más importante es comunicárselo al mundo mundial, ¿no? Entonces, digamos que psicológicamente tendrían que situarse más, y eso nos comentan los expertos y ha salido al trabajo, en una realidad y no en esa realidad virtual que hoy se está fomentando. La salud social, bueno, pues se fundamenta fundamentalmente en la familia, que es su aporte sobre todo, bueno, pues soporte económico en muchos sentidos, pero sin dejar su individualismo. La generación Y, yo le llamo la generación del ya y del yo. La inmediatez para ellos es importantísimo y su individualismo. Pero no lo hago como crítica, sino porque también os he comentado en qué situación se han ido ellos a incorporar al mundo laboral, ¿no? Y en cuanto a la salud laboral, pues manifiestan el estrés que tienen. Estos jóvenes tienen un estrés a causa de esa presión y esfuerzo continuo por el volumen de trabajo y querer demostrar, bueno, pues que ellos tienen también ese conocimiento y esa habilidad por querer llegar. Y en este sentido, los expertos nos apuntan la necesidad de fomentar una actitud más conformista para su adaptación al mundo laboral, haciéndoles ver que no todo no se puede tener el mejor trabajo, trabajar en los proyectos más interesantes, sin renunciar absolutamente a nada, ocio, amigos, tiempo libre. Es decir, bueno, pues desarrollar una actitud más positiva y realista de lo que es el mundo, ¿no? Y a continuación ya os voy a presentar a la generación, si quiere, a la generación Z. Sí, bien. Bueno, la generación Z, bueno, pues esa generación que ha nacido entre 1993 y 2010. Bueno, podemos decir que son los que tienen ahora mismo 29, 30 años hacia abajo, ¿no? Viven y se desarrollan en una globalización, cambio del milenio. Estos sí que son los nativos digitales. Estos son realmente los nativos digitales. La generación Y teme a la generación X. Siempre hemos dicho que los millennials son los nativos digitales, pero sin embargo, entre ellos se reconocen como que realmente los nativos digitales son generación Z. Vienen ya, pues estos sí que tienen ya todos los conocimientos, los idiomas, etcétera. Y desde el punto de vista económico, lamentablemente, han crecido y se han desarrollado en un momento de recesión y cuando los índices del paro pues estaban a un nivel altísimo. Ellos son la primera generación posiblemente que a su padre hermano en una situación de crisis. Ese hermano, ese millennial que se supone que tenía todas las cualidades para, digamos que triunfar, pues sin embargo se ha encontrado en el desempleo, ¿no? Bueno, ellos son lo que le llamamos los becarios, yo les llamo a veces también los eternos becarios, me gusta poner esas pequeñas etiquetas, y las empresas buscan experiencia, lógicamente, y ellos no lo tienen. Los becarios saben que su mayor máster es el trabajar en las empresas y que posiblemente cuando finalice su beca, bueno, pues que corra el turno al siguiente becario y que no se les contrate, ¿no?
Es una generación que se plantea con un plan B de ingresar en las empresas, es lo que llamamos el emprendimiento. Esta generación Z de la globalización son capaces de trabajar con equipos, con otras culturas, asumir proyectos basados en el emprendimiento. La generación Z, pues aparte de ser globales, interconectados, tienen iniciativa, etcétera, dos cualidades muy importantes: el tema de colaboración, el trabajar en aspectos colaborativos, y el emprendimiento. Y en cuanto a su salud, pues quizá es, digamos, que el aspecto más particular de las otras generaciones, porque hay que tener una visión holística de cuáles son las circunstancias que les ha tocado vivir, ¿no? Porque viven en un nivel de incertidumbre, en un mundo que está heredando, que bueno, pues lleva mucho desánimo, les hace sentir mucho desánimo y frustración. También se hace relevante el trabajar, pues ellos quieren obtener resultados de manera inmediata, y esa percepción de la invulnerabilidad que ocurría en la generación Y, pues ocurre también en este caso. El tema de la inmediatez y que son invulnerables, pues eso es fundamental para ellos. Esta generación, en cuanto a la salud física, es una generación que está muy concienciada, en este caso, de los hábitos saludables y de potenciar esa actividad física, alimentación, cuidado del cuerpo. Están muy concienciados, pero sin embargo les falta disciplina. Y por otro lado también se pone de manifiesto, y así nos lo han destacado los expertos, se ha vuelto un poco al tema del tabaquismo y del alcohol, y bueno, pues hay una cierta preocupación en que esta generación no se está dando cuenta que estos temas les puede ir ocasionando un perjuicio tanto en el refuerzo de la salud física como el tema psicológico, ¿no? Esto es un tema de hábitos sociales que no sabemos muy bien por qué, pero se han vuelto, ¿no?, a implantar. Y en cuanto a la salud psicológica, tienen una buena educación emocional y tienen una apertura mental respecto, sobre todo, pues, a la diversidad de distintas opciones, tanto a niveles geográficos, sexuales, sociales, ¿no? Y también tiene otro aspecto muy positivo, es que tienen más tiempo, porque no existen las cargas familiares, y por tanto, bueno, estos dos aspectos les favorecen. Y con aspectos negativos, pues el tema de las habilidades tecnológicas, que vuelve a pasar como en la generación Y, ¿no? Se está generando una alteración de la salud psicológica y social, porque no hay, digamos, un yo real y un yo de las redes sociales. Necesitan ese feedback continuo de las redes sociales, y por tanto hay que educarles en esa, digamos, pues desconexión en ese sentido, ¿no? Y volver a la realidad. Bueno, ellos en ese sentido psicológico, la verdad es que se consideran que es una generación que está sin rumbo, porque aún no han encontrado, ¿no?, la dirección estable, ni profesional ni personal. Viven además un entorno muy volátil, muy complicado, de gran incertidumbre, pues tanto política como de temas laborales, ambiente político y social de crispación que les afecta. Y en cuanto a la salud social, bueno, pues están muy motivados socialmente. Un aspecto a destacar es que están muy vinculados con la RSC y con el tema del voluntariado. Esta generación nos ha puesto en manifiesto a lo largo de los trabajos que hemos ido realizando que, igual que la generación Y necesitaba un proyecto, la generación Z necesita que la organización donde trabaje tenga un proyecto social que les convenzca. Es decir, que la RSC que la compañía determine sea real, ¿eh? Y en cuanto a su salud laboral, pues ya lo hemos ido refiriendo un poco, que es bastante desfavorable, porque ellos demuestran y transmiten una ansiedad y un desánimo, bueno, pues por la falta de oportunidades. Y ya por último, que no sé cómo vamos de tiempo, quiero simplemente reseñaros un poco lo que ha sido el trabajo de post-COVID. Este trabajo que os comenté de salud y bienestar lo acabamos justo cuando empezaba el COVID. Lo dejamos aparcado porque no era el momento de presentarlo, y precisamente lo hemos presentado pues el pasado mes de mayo aquí en la Caixa en Madrid, y mientras tanto trabajamos con el equipo de la Universidad Europea, otro equipo ya de psicólogos, en lo que sería el impacto de la salud psicológica emocional en tiempos de COVID. Y muy brevemente deciros simplemente que el trabajo se ha llevado a cabo por unas variables psicométricas
Bueno, aquí son ahora os comento, 5 variables psicométricas. Fundamentalmente son la incertidumbre en condiciones de trabajo, la incertidumbre en el puesto de trabajo, la ansiedad o preocupación por este sistema y 2 aspectos fundamentales, que es la sintomatología relacionada con la depresión y la ansiedad, en este caso, generalizada. Bueno, hemos puesto unos barómetros aquí, el negro, digamos, o gris es cuando realmente ya existe, digamos, se detecta, el rojo ya es una situación, digamos que moderada, y la morada ya es una sintomatología grave. Deciros que todas las generaciones han detectado, lógicamente, lo que sería una situación de incertidumbre, pero fundamentalmente, bueno, pues esto, como lo vais a tener, no lo vamos a leer aquí, me voy a ir a la última diapositiva y deciros, para dar la palabra a mis compañeros, fundamentalmente, ¿cuál es la foto? Bueno, pues curiosamente, las generaciones que han tenido un mayor grado de ansiedad, y en este caso de ansiedad generalizada y prácticamente depresión, son las generaciones más jóvenes. Donde tenemos que poner el foco es en la generación Z, donde las variables laborables posiblemente les hayan influido. Otro aspecto fundamental que sale en el trabajo es que las mujeres también han tenido un impacto mayor en lo que es la sintomatología depresiva y ansiedad en todas las generaciones, lógicamente en las generaciones más jóvenes, porque se cruzan 2 parámetros con mayor intensidad. Y luego los baby boomers lo único que han tenido es, digamos que el foco para ellos y la preocupación ha sido el miedo al contagio, el tema de la salud física. ¿Qué ha puesto de relieve los 2 trabajos? Bueno, pues que hay un ámbito fundamental, que es el tema que hay que trabajar, que es el tema psicológico y de alguna manera lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? No vamos a hablar de condiciones un poco, no vamos a llevarlo a un grado de sintomatología depresiva profunda, pero sí a un grado más importante. Y en cuanto a las variables, variables laborales que afectaban fundamentalmente, bueno, pues aquellos que tenían más reacción serían pues los que no tenían la opción de trabajo en remoto, los que trabajaban más días en remoto, los que desconocen si había protocolos de COVID o no, los que no tienen posibilidad de conciliar, los que cogían el transporte público, los que no hacían uso del comedor común, o sea, todos estos aspectos de alguna manera eran los que afectaban más y cruzábamos todos los aspectos sociodemográficos y las variables laborales. Y con esto, si mi ordenador quiere, voy a dar la palabra a mis compañeros para que puedan continuar. Verónica. Sí, muchísimas gracias, Ángeles, por ayudarnos a conocer de una manera tan detallada bueno, pues a las personas que componen nuestra organización. Yo decía al principio, hablaba de diversidad generacional y de riqueza generacional. Yo creo que con lo que nos has mostrado hoy y has compartido con nosotros, bueno, pues estamos en ese camino, podemos avanzar más en ese camino de transformar la diversidad generacional en riqueza para la organización. Y desde este prisma tan práctico que estamos abordando el tema que hoy nos ocupa, pues ahora vamos a ceder el turno de palabra a Teresa, que nos va también a ilustrar de una manera muy práctica y con un ejemplo concreto en el tema que hoy nos ocupa. Teresa. Sí, buenos días. Supongo que me escucháis bien. Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Ángeles Alcázar por haberme identificado con la generación sándwich. Todo lo que me ha comentado yo lo suscribo. Me gustaría ser un sándwich, más que un sándwich, un baguette con tomate y jamón serrano, pero en realidad a veces me veo en el espejo como un sándwich de lechuga con huevo duro y un poquito de atún, algún espárrago, y otras veces pues como un simple sándwich de jamón, york y queso, donde bueno, pues vamos superando día a día los retos que nos van poniendo. Así que muchísimas gracias por ponerle una imagen a mis emociones, que en realidad pues lo ha clavado, lo ha clavado. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, mi parte, tengo poco tiempo y entonces también quisiera que quedara tiempo para las dudas que pudieran surgir
Con lo cual, lo que creo más conveniente es que la organización RHA os haga llegar una publicación que el resultado de un trabajo del servicio de ergonomía en el cual yo pertenecía antes y bueno, pues que intentamos llevar al efecto este pensamiento de que el trastorno musculoesquelético iba ligado al avance de la edad. Y como sabíamos que esta idea está muy presente, ¿no?, en el mundo de la prevención de riesgos laborales, nos lo pusimos en duda. Y entonces os voy a contar un poquito por encima la intención de la publicación y los resultados breves. Por supuesto, es un estudio piloto que nosotros obtuvimos. Entonces, voy a compartir, pero primero voy a hacer una pequeña reflexión antes de empezar. ¿Por qué quiero que os quedéis, ¿no?, a escucharme? Bueno, pues quiero que os quedéis para escucharme porque espero romper un estereotipo. Y espero, quizás a lo mejor muchas personas ya tenían claro lo que voy a contar, porque también se ha contado en el Congreso, por ejemplo, de Ergonomía, el Congreso Nacional de Ergonomía que se celebra en Gijón, y porque la publicación lleva desde mediados de año ya en las redes para que la podáis disfrutar, pero bueno, queremos volver a reforzar el mensaje. Daros cuenta que partimos de un discurso, el 2013-2014, donde intentábamos concienciar a las empresas que era importante invertir en analizar desde el punto de vista ergonómico los trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué? Porque desde todas las instituciones públicas y europeas, españolas y europeas, se nos incide en que el envejecimiento de la población trabajadora es un hecho. Además, nuestras políticas tienden a alargar la vida laboral de las personas, con lo cual, si en primer lugar podríamos pensar que el deterioro de la salud va a ser un problema de seguridad social de nuestra sociedad, cada vez vemos que este problema va a permanecer o va a trasladarse a las empresas, porque van a verse obligadas a gestionar personas de avanzada edad, como nos comentaba Ángeles, ¿no?, estas personas que existen ahora, pero esta generación de sándwich, ¿no?, como nos ha mencionado, que vamos a llegar en pocos años a una edad avanzada, ¿no? Entonces, como decía, el trastorno musculoesquelético sabemos que son lesiones que, digamos, disminuyen la capacidad funcional, pudiendo desembocar en deterioro crónico. Y eso repercute no solamente en el empleo, sino en la actividad laboral, en la calidad de vida de las personas y creo entender también en los beneficios y en las estrategias de negocio de las empresas. Con lo cual, quisiera trasladar esta conciencia para que asumamos este reto. Bien, pero este reto se puede asumir desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, nosotros queremos presentar este estudio para poner algunos acentos. Os voy a trasladar que probablemente de este estudio lo principal que nosotros podemos adelantar es que no siempre el trastorno musculoesquelético va ligado al avance de la edad, sino más bien a nuestro historial de vida laboral y sobre todo a determinadas ocupaciones. Bien, pues empecemos un poco por ahí. Como veis, nosotros, voy a poner en presentación a modo actual. Bueno, como veis, nosotros tanto ahora somos responsables de la unidad técnica y responsables del servicio de ergonomía, pero seguimos transmitiendo la calidad de este estudio. Como decía, nosotros sabemos, o los científicos nos evidencian, que la fuerza muscular disminuye gradualmente desde los 30 años a los 50, siendo esta pérdida muscular más evidente en los hombres que en las mujeres. Además, esta disminución no es lineal y puede llegar hasta el 30% cuando nos aproximamos a la edad de los 75-80 años. Pero lo que sí se manifiesta es una pérdida de la fuerza y del equilibrio. Bien, evidentemente nosotros ya podíamos decir que tanto la manipulación manual de cargas en condiciones adecuadas, con una sinergia en la adopción de posturas forzadas, deteriora nuestro estado muscular. Además, la repetitividad de movimientos expone a un desgaste a nuestras articulaciones y manejar determinados equipos y herramientas con aplicación de fuerzas
por encima de las capacidades de las que dispone la persona, con diseños inadecuados, por ejemplo, empuñaduras, formas o texturas, desde luego va recayendo en nuestra salud articular o la salud muscular. Desde luego, algunos autores ya nos destacan que hay mayor probabilidad de aparición, por ejemplo, de una enfermedad relacionada con la osteoartritis en ciertas profesiones, como por ejemplo en codos, puños y hombros, en obreros que trabajan con martillo neumático, se empiezan a manifestar de forma temprana los efectos en su salud muscular. También hay una incidencia más elevada a nivel del codo, en paliadores, en herreros, en talladores de piedra y en trabajadores de la metalurgia, incluido, por ejemplo, la minería. También vemos mayor incidencia en rodilla, cadera y dedos en aquellas personas que manipulan cargas pesadas, como por ejemplo puede ser el personal de la construcción. También hay mayor afectación en las rodillas en minería y bueno, pues también podemos destacar, por ejemplo, en trabajos relacionados con la costura, músicos dedicados al piano, pues mayor afectación en una aparición notable de trastornos en los dedos. Y a nivel cervical, como curiosidad, como alguno si es aficionado al rugby habrá podido observar, se puede detectar mayores problemas en las cervicales y en el cuello en los practicantes de este deporte. Y no significa que yo vaya ahora a hacer publicidad negativa a este deporte tan maravilloso que destaca otros valores, porque además soy aficionada, pero bien, los datos nos lo indican. Perdón que me he equivocado de ratón y os he pasado otra transparencia. Bien, como no tengo mucho tiempo, voy a empezar a relatar, en este caso, pues un poco digamos, resultados de nuestra aventura, ¿no? Nosotros lo que hicimos en principio fue plantearnos una hipótesis, ¿no? Si el alargamiento de la vida laboral conlleva lleva efectos, ¿no? sobre las personas, si realmente desde la ergonomía y las adaptaciones de los puestos de trabajo se podían minimizar la incidencia de las patologías que afectan al sistema musculoesquelético. ¿Por qué? Porque nos preocupa ese carácter acumulativo unido a los cambios físicos, como he comentado, que ocurren en las personas trabajadoras de avanzada edad, ¿no? Y entonces nos llevó a plantear esta campaña para valorar si realmente desde las empresas se pueden adoptar medidas que reduzcan los efectos. Esta campaña fue realizada entre 2017 y 2019 y fue enfocada a analizar e investigar los partes de enfermedades profesionales y los partes de PANOTRAS, ¿no? Que son patologías no traumáticas, exclusivamente en aquellas personas trabajadoras que no llegaran por encima de los 55 años. Y entonces íbamos a las empresas a comprobar in situ cómo se hacía la gestión preventiva y si había coherencia con la actividad laboral que desarrollaban. Hacíamos una comprobación in situ. Hablábamos con las personas, sobre todo desde el punto de vista de analizar su histórico laboral y intentábamos pues, establecer relaciones, ¿no? entre los datos que obteníamos y las acciones que se estaban desarrollando en las empresas. Tuvimos 182 notificaciones y fuimos a visitar del orden de 163 empresas, de las cuales, tanto públicas como privadas, de las cuales encontramos un 24% de partes que suponían una recaída del mismo proceso de incapacidad temporal laboral. Bien, pues lo que nos encontrábamos básicamente eran manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas en los puestos de trabajo. Bien, más cuestiones que podíamos destacar. Bueno, pues aquí vemos la primera gráfica. En la primera gráfica podemos ver que de los partos notificados por CEPROS vemos una prevalencia en general de las edades entre 55, 56 años y 60 y empieza a reducirse a partir de este dato. Por hombres y mujeres, las mujeres destacan a los 57 años la notificación de partes y los hombres a los 56 años. Como veis, hay paridad y además los datos son muy similares. Si nos fijamos en la distribución por edad de estos partos notificados de patologías no traumáticas, pues veis que destacan igual, más o menos los mismos rangos de edad y que también existe una paridad entre hombres y mujeres en los datos. Bien.
vamos a datos más concretos y quizá más útiles. ¿Cuáles son esas enfermedades profesionales en trastorno musculoesquelético que destacan? Bien, pues si vemos en nuestros gráficos, la epicondilitis laboral es nuestro gran talón de Aquiles. Vemos que en toda la distribución de edad a partir de 55 años es la enfermedad profesional más prevalente. Le sigue, por supuesto, el dedo de gatillo y el síndrome del túnel carpiano, que ahora veremos dónde lo vamos a observar claramente. Si nos vamos por sexo, tenemos en los hombres una gran prevalencia de la epicondilitis lateral, como os decía, dedo de gatillo y el síndrome del túnel carpiano. Ya podéis imaginar muchos de vosotros qué tipo de profesiones o de actividades pueden estar detrás de la prevalencia de estas enfermedades. En realidad no son profesiones, sino son actividades que provocan o que tienen unos riesgos añadidos y que después se materializan en lesiones. Desde el punto de vista de mujeres, vuelve a destacar la epicondilitis lateral y el síndrome túnel carpiano también tiene una gran protagonismo. Desde el punto de vista de las patologías no traumáticas, que ya sabéis que se gestionan por otro camino, porque en realidad no llegan tampoco a tener la definición concreta del cuadro de enfermedades profesionales, pues vemos que tenemos las sinovitis y las tenosinovitis y las lumbalgias a lo largo de la edad van apareciendo. Bien, no sé si corre, sí. ¿Veis? Las sinovitis, tenosinovitis vuelven a llamarnos la atención, tanto en hombres como en mujeres. Paso de transparencia para centrarme en la parte afectada del cuerpo. Claro, evidentemente, como no podía ser de otra manera, ya estamos destacando que la muñeca y el brazo son las partes más afectadas según las notificaciones que tenemos en CEPROS. En Panotras destaca, por supuesto, la espalda, incluida la columna y las extremidades superiores, pero en este caso subimos al brazo y al hombro. Bien, ¿cuáles son esas ocupaciones en las cuales antes hemos ido a investigar porque los partes eran mayoritarios? Bueno, pues hemos encontrado todo lo que tiene que ver con el mundo de la metalurgia y la manufactura, sobre todo operarios de fábrica, mozos de almacén, y nos hemos encontrado pues esas lesiones ligadas al uso de herramientas, de posturas forzadas y de manipulación manual de cargas. Bien, en Panotras nos ha destacado la frecuencia de las labores de limpieza, sobre todo de interiores, pero no perdamos de vista que también la limpieza de la red viaria pública también nos ha llamado muchísimo la atención. No podemos quedarnos ahí en estas profesiones que podíamos todos más o menos evidenciar. También las relacionadas con el sector servicios y en concreto supermercados, también nos llama mucho la atención las lesiones provocadas en brazo, hombro, muñeca y mano. Bien, desde el punto de vista de la gestión de la prevención, y no sé muy bien, creo que voy a resumir muy brevemente para que dé un poquito de tiempo a la participación, tan importante para nosotros es que hemos encontrado una ausencia de evaluaciones de riesgos. Y esto es una cuestión importante donde las empresas pueden realizar esfuerzos. Desde luego, evaluación detallada ergonómica solamente en un 7% de los casos. No encontramos estudios específicos, además, que focalicen el objetivo en los estudios específicos por la edad. Además, el tema de la gestión de la vigilancia a la salud a nosotros nos preocupa, nos preocupa muchísimo porque hemos visto una ausencia importante de la gestión de la vigilancia de la salud y además un 33% de renuncias de la edad avanzada. ¿Cuál es la posible causa? Nosotros vemos evidentemente un miedo, una seguridad psicológica ausente, porque a lo mejor las personas de mayor edad no quieren que se le detecten los problemas que tienen. ¿Por qué? Por miedo a lo mejor a ser un acto con limitaciones, a modificar su condición de trabajo, a modificar o incluso a ser pues retirado de la actividad laboral. Y hemos visto pocas adaptaciones a la carga física. Ya digo, adaptaciones con limitaciones solo un 13%. Queremos incidir, es que es muy importante esa formación teórica práctica que requieren los puestos de trabajo con una carga importante manual. ¿Por qué? Porque el entrenamiento en la adopción de posturas que limiten los daños, sobre todo, como hemos dicho, en muñeca y en codo y en hombro, solamente se puede transmitir de forma eficiente de una formación práctica. Bien, por supuesto, investigaciones de daños muy pocos. Bien, recetas.
Bueno, como decía, formación práctica en el cuidado, tanto de extremidades superiores como la espalda. Atención al calzado, porque muchas veces no se tiene en cuenta esa bipedestación prolongada que se tiene en los puestos de trabajo. También políticas de vuelta gradual al trabajo tras la lesión. Hemos visto que además desde el punto de vista psicológico a veces no se trata de forma adecuada las cargas físicas y a veces estas adaptaciones del puesto de trabajo recaen con consecuencias en el resto de compañeros que tienen que hacerse cargo de la carga que no asume la persona que vuelve o se reincorpora al trabajo no en perfectas condiciones, ¿no? O con recomendaciones de adaptación del puesto. Por supuesto, seguimos insistiendo en la importancia de las rotaciones en los puestos con carga física, sobre todo además teniendo personas de avanzada edad. Pero también hay otras cuestiones que se pueden recomendar, como aumentar el nivel de dominación, que también se requiere, regular los ritmos de trabajo y diseñar el puesto para que exista el mayor número de pausas. Y además, por ejemplo, aumentar el tipo de letra, ¿no? Que cuántos de nosotros no empezamos a utilizar ya corrección para la visión. Y otra de las cuestiones que a veces tampoco se tiene en cuenta es la exposición o la falta de adecuación a las temperaturas, sobre todo a las temperaturas extremas. ¿Qué más cositas podemos hacer? Y voy terminando porque si no, no hay tiempo para participar y es muy importante. Nosotros no hemos detectado diferencias en estas ocupaciones respecto a edades más tempranas, entre los 30 y 50 años, y las edades superiores por encima de los 50. Por lo tanto, no podemos atribuirle a la edad una mayor incidencia del daño a la salud, por lo menos con nuestros datos. No significa que a lo mejor un estudio más pormenorizado, con una muestra superior, podamos encontrar otros datos. Pero en nuestro caso, repito, no hemos encontrado evidencias en la que la edad sea el factor determinante para padecer más daños a la salud. Sin embargo, sí han sido las profesiones. Y con esto creo que debería terminar. No es la manera, pero debería terminar para que pudiéramos escuchar opiniones o preguntas de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Teresa. Ha sido sin duda otro interesantísimo estudio y sobre todo, bueno, pues gracias por rompernos estereotipos, ¿no? Como bien decías, el alargamiento de la edad, ¿no? Laboral, pues es una realidad y una necesidad y bueno, pues necesitamos echar abajo y romper todos esos estereotipos que están condicionando, ¿no? Sobre todo los que afectan, pues eso, al talento de más edad, ¿no? Ahí tenemos un trabajo muy duro y este tipo de estudios y estos datos que ponen de manifiesto realidades que nada tienen que ver con lo que pensamos, pues son francamente necesarios. Tenemos unos pocos minutos, somos conscientes de que estamos en viernes, un viernes previo a un puente, que es un día muy complicado para todos, entonces no vamos a robar mucho más tiempo, pero bueno, si hay alguna pues pregunta por parte de los asistentes, es el momento de plantearla o incluso alguna reflexión, pero si no, pues cerraríamos la sesión, pero eso sí, yo no quiero cerrar la sesión sin dar la oportunidad, al menos a Pedro, de que sí que os plantee alguna pregunta. Te voy a dejar a ti, Pedro, que seas tú el que gaste esa última pues, cartucho que tenemos. Tengo que decir que no he podido asistir a la exposición de Ángeles porque me han venido a reclamar y he estado ausente la mayor parte. Sí que he podido escuchar la de Teresa. Como ya Teresa ya me la había anticipado y habíamos hablado de ella, pues ya, o sea, poco tengo que añadir. Únicamente a mí me pareció muy interesante esa conclusión que se sacó de este estudio, de que realmente influía más la profesión y sobre todo desde el punto de vista ergonómico las actividades que conllevaban riesgo postural o de movimientos repetitivos en el tema de las lesiones que la edad de las personas que las desempeñaban. A mí realmente me pareció algo realmente sorprendente cuando me lo contó. Efectivamente, Pedro, nosotros lo que queremos poner es el acento en la gestión preventiva. Como bien decía Ángeles, si conocemos a las personas con su cultura, ¿no? con su contexto social en el cual han nacido y la educación, pero además conocemos la prevalencia de las enfermedades profesionales y los ciertos miedos que puede haber, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención fue que son personas que no ponen el acento en la vigilancia de la salud, que renuncian a ese
ese seguimiento. Justamente cuando yo creo que es más necesario estar pendientes, hacer ese seguimiento de la vigilancia de la salud, ¿no? Entonces, hay que esforzarse en realizar campañas para que estas personas se acerquen a la vigilancia de la salud, a estos reconocimientos, más allá, porque muchas veces el comentario muy formal era, si yo ya me hago muchos chequeos, ¿para qué voy a ir al chequeo de la empresa, ¿no? Entonces hay una falta de desconocimiento de la oportunidad que tiene la vigilancia de la salud de detectar que esos síntomas son origen de patologías que se están desarrollando y que se pueden convertir en crónicas y bueno, pues no se encuentran. Entonces, claro, creo que sería bueno generar un escenario de seguridad y confianza para que no supusiera la vigilancia de la salud una amenaza y que los estudios ergonómicos realmente vayan orientados también a conocer este parámetro de la edad para que podamos detectar y podamos hacer esfuerzos, ¿verdad?, para esa accesibilidad a los puestos de trabajo cada vez mejor, ¿no? Estamos convencidos de que la adaptación de un puesto de trabajo no solamente va a ser una buena cuestión para las personas de mayor edad, sino va a ser algo bueno para todos. Esto pasa, ¿no?, como muchas veces las adaptaciones a las limitaciones arquitectónicas, ¿no? Que todos nos encanta ir por ejemplo, a un aseo adaptado a las personas con discapacidad porque además estamos mucho más cómodos. O sea, no solamente supone una adaptación a estas personas que requieran estas adaptaciones, sino supone una mejora para todos. Pero quizá la circunstancia de detectar una adaptación es el momento, ¿no?, para que todos nos beneficiemos de una ergonomía más práctica. Pero yo quisiera incidir en que esto es un reto que tenemos todos. O sea, la edad de jubilación en estos momentos en España está en los 67 años. Miraros todos, yo sé que todos os veis muy guapos y tal, ¿no?, pero miraros todos con 67 años aquí en la cámara los cuatro otra vez, ¿no?, con nuestras transparencias, ¿no?, y el desarrollo cognitivo que tienes que poner en marcha para poder llevar este mensaje a las personas que nos están escuchando, ¿no? Bien, los tenéis que ver en ese momento, porque eso es una realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor que mis transparencias sean de tamaño letra grande, ¿no?, pues a lo mejor ayuda a las personas que nos están escuchando. Es un ejemplo, por terminar con un ejemplo un poco más gracioso. Pero Si no hay preguntas, sí me gustaría, Verónica, hacer una pequeña aportación. Y por supuesto, te iba a ceder el turno precisamente. Bueno, pues simplemente comentaros que además, efectivamente, el tema de vigilancia de la salud, sobre todo ergonómica, etcétera, todo lo que ha establecido Teresa es importantísimo y además es una obligación legal, eso es así como así, pero sí un poco de manifiesto, tanto en nuestro estudio como dentro del comité de expertos habéis visto que estaba en la mutualidad, en este caso FEMAC, de Mafgen, etcétera. Sí nos ha puesto de manifiesto que en los últimos años, y ese estudio lo están ahora publicando, lo han publicado en el mes de agosto, un mal mes para publicar un estudio, hay muchísimas más bajas de cortas de tiempo de la gente más joven que de la gente más mayor, ¿no? Y estas bajas de la gente más joven están relacionadas con lo que hemos hablado. Efectivamente hay que hacer una vigilancia de la salud en los aspectos ergonómicos y físicos, pero también hay una recomendación y una necesidad entre las empresas de esa vigilancia ir a aspectos psicológicos y motivadores, ¿vale? Lo que es digamos, el aspecto psicológico o emocional, en este momento tiene que ser el foco que se ponga dentro de las organizaciones, aparte del aspecto físico, ¿vale? O sea, de lo que es ergonómico, etcétera. Es muy importante. efectivamente, Ángeles, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque además evidencias científicas nos destacan que la tensión emocional, o sea, las cuestiones de riesgo psicosocial se trasladan directamente a los trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, del cuello. Con lo cual tenemos la relación perfecta para hacer una vigilancia de la salud en diferentes ámbitos, o sea, con diferentes puntos de vista, para lo que queremos entre todos es parar la declaración de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, ¿no?, que es el síntoma, no olvidemos que es la punta del iceberg, porque también somos muy conscientes de que hay una infranotificación de los problemas. Entonces, la punta del iceberg que nos estamos dando que existe un problema de salud real. Perdona, Teresa, mira, nos acaba de llegar una pregunta que habla también y vincula un tema interesante, que es el envejecimiento, sobre todo en personas con discapacidad física o intelectual, ¿no? Y habla un poco de si hay algún tipo de estudio pues, sobre la evolución, entiendo que es de la adaptación de puestos, ¿no?, de personas con discapacidad física e intelectual por efectos del envejecimiento.
Nosotros no hemos recibido, en el tiempo que yo estuve en 6 años en el departamento, en el servicio de ergonomía, no hemos detectado, o sea, no hemos podido investigar ningún caso notificado de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, al menos en ergonomía, de personas con discapacidad. Y somos muy conscientes de que realizan tareas, el empleo es muy frecuente en este sector de la población, muy manual, pero nosotros no hemos recibido hasta el momento. Si acaso algún trastorno musculoesquelético de muñeca en servicios de limpieza en empresas, yo ahora recuerdo, pero no con la edad, sino en personas más jóvenes. Verónica, yo en ese sentido sí que creo que en este caso 11, o sea, lo que es el Union y en este caso, y el grupo el Union en concreto, sí tienen estudios en ese sentido, porque lógicamente ellos tienen un porcentaje altísimo de plantilla con discapacidad tanto física como intelectual y los puestos tienen que estar adaptados. Fijaros la cantidad de personas que trabajan dentro del grupo y el Union en general, ¿no? Que están los centros especiales de empleo, los hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay, como forma parte de la red, bueno, pues puedo preguntarles si tienen alguna cosa y ponerosla a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias. Sí, Lo que sí puedo incluir es que el instituto este año, por ejemplo, ha empezado a desarrollar una actividad de la cual estamos francamente muy orgullosos. En colaboración con Plena Inclusión hemos fomentado la formación de nivel básico en personas con discapacidad psíquica, por ejemplo, ¿no? Y entonces hace unos días entregamos más de 70 diplomas, se dice pronto, a personas que han hecho de forma presencial curso básico en prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque evidentemente es una asignatura pendiente poder acercar con lectura fácil y con una formación presencial adaptada a estas personas sus derechos y sus obligaciones, para generar una cultura preventiva todavía más integrada en esta sociedad. Así que estamos muy orgullosos y esperamos que el año que viene podamos seguir, ¿no?, con esta actividad que para nosotros es tan gratificante, tan justa y tan necesaria. Pues muchísimas gracias. Si os parece, sintiéndolo mucho porque nos quedaríamos más tiempo, bueno, pues nos hemos excedido ya 7 minutos del horario previsto. Como decíamos, bueno, pues hoy es un día un poco especial porque el previo puente, bueno, pues todos tenemos pues mayor urgencia, ¿no?, para sacar muchos de los temas que tenemos en nuestras mesas. Recordar a todos los asistentes que nos lo están preguntando, os vamos a enviar en próximos días, recibiréis por correo electrónico el vídeo íntegro de la sesión para aquellos que, como nos comentabais, bueno, pues no habéis podido estar desde el principio con nosotros, vais a tener el vídeo íntegro de la sesión para que podáis disfrutar de las interesantes ponencias que hemos contado en este webinar. Vais a tener también la presentación de Ángeles completa, donde nos ha hecho esa radiografía y que creo que va a ser una guía, vamos, imprescindible y un material, bueno, pues en todos los departamentos de gestión de personas de las organizaciones, porque nos ha dado a conocer muy bien pues toda la realidad y diversidad generacional que tenemos, y el informe que comentaba Teresa y que también nos ha contado con un poco de urgencia y un poco de tiempo, y lo siento mucho, pues ese informe también os lo vamos a enviar en este email para que podáis, bueno, pues analizarlo en detalle porque tiene muchos datos y muy interesantes que yo creo que hemos de estudiar. Pues sin más, pues muchísimas gracias, Ángeles, por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias también a Pedro y a Teresa. Nos veremos también en próximas sesiones. Nos quedan 2 webinars todavía para cerrar este ciclo. Como os decía, tenéis toda la información en nuestra web, yo os lo he dejado también en el chat y bueno, pues os invitamos a acompañarnos en esas 2 próximas sesiones porque el ciclo está siendo francamente interesante. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis de un maravilloso puente, aquellos que contéis con él. Que lo tengan. Igualmente, Verónica. Y terrorífico Halloween. Gracias. Vale, fenomenal. Chao. Adiós, gracias a todos.